Hola, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una, pues sobre todo una charla más, un compartir más, un programa más, o una formación, como ustedes quieran ponerle. Gracias al canal que también comparte este momento, este espacio. Muchas gracias porque estamos haciendo este taller sanando las heridas emocionales con amor. Como saben, este taller es un proceso de 10 meses. Nosotros hacemos para el canal solamente la parte técnica, nosotros se queda grabada la parte técnica, toda la parte que ustedes pueden tener la documentación y ya la parte de trabajo, la parte de terapia, la parte de la sanación, esa ya la hacemos nosotros, que se queda el grupo en un espacio obviamente protegido para que podamos hacer todo el trabajo de sanación con la gracia de Dios. Bueno, pues como saben, en este taller Sanando las Heridas con Amor es un caminar. Hemos visto ya algunas cosas importantes, algunas cosas significativas y vamos a seguir caminando un poco más. El día de hoy vamos a hablar de algunas conductas y comportamientos que se generan por las heridas. Todavía no hemos hablado de la herida, no hemos hablado cómo se genera la herida y cuál es el origen, porque primero queremos conocernos muy bien. Estamos en toda la parte del autoconocimiento. ¿Cómo es que estas heridas influyen en mí para que después sea muy fácil detectar la herida? Por eso este es todo un proceso que va primero así, que lo vamos a ir conociéndonos y nosotros sabiendo, pudiéndolo manejar. Entonces, esto nos recuerda un poco que cómo se activa la herida. Cuando nosotros vimos el trauma complejo, que también ya es una grabación que ustedes tienen también ya en la carpeta y está en el canal, cómo se activa esta herida, nos habla pues que son gatillos emocionales. O sea, estos gatillos emocionales es la circunstancia, la situación, el acontecimiento, lo que viene de fuera, que pueden ser personas, palabras, situaciones, lugares, sensaciones que despiertan en mí esta herida. Entonces, esto que despierta en mí sucedió en un pasado cuando mis recursos emocionales, psicológicos, afectivos, espirituales y de la propiedad evolutiva no tenía yo los recursos suficientes para poder enfrentar lo que la vida me mostraba. Para mí era muy amenazante. Y lo único que tenemos que hacer como seres humanos es poder responder a la vida tal cual es. La condición de la salud mental, emocional, física, afectiva, espiritual, es poder responder a la realidad tal cual es, porque la realidad no la podemos cambiar. Y esta realidad está hecha de criaturas y de un solo creador. Las criaturas somos todos los seres humanos, que todos somos limitados, nos enfermamos, nos equivocamos, dañamos, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir. Todas las características que tiene un ser humano, que también puede pedir perdón, puede volver a levantarse, puede volver a confiar, tiene inteligencia, tiene libertad, tiene voluntad, son puras características de un ser humano. Y la única característica de Dios la tiene Dios. Ninguno de nosotros somos dioses, ni con los que convivimos son dioses. Entonces, desde aquí es un principio de realidad muy significativo. Entonces, estas emociones en nosotros se hacen como emociones automáticas, lo hemos ya especificado qué sucede porque el cerebro tiene el cerebro reptiliano que está pegado exactamente al tallo cerebral y este reacciona automáticamente cuando se siente amenazado, cuando se siente en peligro y es lo mejor que nos puede pasar. Esto no es decir, ay, es que yo ya me enojé, es que yo ya grité, es que yo ya me puse triste, es que yo ya sentí amenazas, es que otra vez me volvió a pasar lo mismo. Hemos hablado que gracias a estas emociones sirven para salvar la vida. Pero cuando no hay algo tan significativo como ese acontecimiento, de todos modos mi cuerpo lo va a generar. Entonces, con más razón, si mi cuerpo va a soltar neurotransmisores tan fuertes como cuando la ira, como cuando la tristeza, como cuando la alegría, que son todas las hormonas de la felicidad, la dopamina, la serotonina, o la tristeza, todo el estrés y todo que si el cortisol y como todas las cosas sirven para algo específico, nos hace que la sangre
funcione más rápido, pero son en segundos. Estas emociones son en segundos para salvar la vida. Y por eso yo me vuelvo a poner en esa misma emoción automáticamente. Son emociones que traen consigo la herida y que no son pasadas por la razón ni por el juicio. ¿Por qué? Porque el cerebro que hace esto es el cerebro neocortés. Este es el único que tiene esta capacidad de poder hacerlo, que es el que piensa, el que analiza. Tenemos tres cerebros. El primero es el reptiliano, que está a la defensiva y que también lo tienen todos los animales, igual que nosotros, también todos los animales. En cambio, en el cerebro límbico, que está en medio, ese cerebro sí tiene la capacidad de guardar toda nuestra historia, todo lo vivido, pero queda en el inconsciente, porque como no es tan amenazante, hagan de cuenta que lo pasamos para atrás queda en el inconsciente, o sea, no queda ahí guardado, pero está latente, pero está, por eso nos lo recuerda, está toda nuestra historia positiva y negativa. Es más, corrijo, yo no diría positiva y negativa, diría de placer y de displacer, porque a lo mejor un evento que para mí es muy placentero, para otro puede ser muy displacentero. Digo, un ejemplo tan sencillo, por ejemplo, a mí me encanta irme de misiones, pero hay gente que dice, ay, no, yo no soportaría no bañarme, caminar entre los cerros, que si duermes y si te pica un alacrán o dónde duermes, o sí, entiendo, hay quien le genera displacer, hay quien te genera placer. Entonces, por eso no podemos decir que sea algo bueno o sea algo malo, simplemente es algo que me genera mi placer o me genera displacer, el mismo acontecimiento y no pasa por la razón. No tenemos esa capacidad, solamente a través de la conciencia. Y cuando somos muy niños, no hay manera. Es muy amenazante y no tenemos las neuronas suficientes, ni tenemos el cambio de la materia blanca a la materia gris para nosotros tomar estas resoluciones más objetivas, más analizadas, más pensantes, hacernos responsables. No. El niño echa la culpa y lo hablamos la semana pasada. Tengo estos ojos autoritarios que son debes de, tienes que, y a mí me lo recuerda, tienes que, debes de, esta autoridad, o el niño, yo como tú me enfermo, yo como tú grito, yo como tú me pongo triste, ¿sí? No soy responsable de mí porque no puedo. Evolutivamente, según el desarrollo evolutivo, no tengo las capacidades para hacerlo. Esto se logra hasta a partir de los 16, empieza a haber un cambio significativo en el cerebro hasta los 21. Y de los 21 está comprobado que todavía podemos tener, el cerebro, la plasticidad del cerebro se le habla. Todavía tenemos la oportunidad de hacer muchísimas conexiones neurológicas. La plasticidad del cerebro no es decir, estamos determinados, no. Nosotros, dentro de nuestras características de ser humano, somos seres trascendentes. Quiere decir que nosotros decidimos de qué tomas forma. Tú puedes tomar forma de convertirte en el hombre más generoso o la mujer más generosa, más humilde, más piadosa, más compasiva, más amorosa, o puedes convertirte en un narcotraficante que viola, que mata, o sea, eso es ¿por qué? Porque tenemos las facultades superiores del ser humano, libertad, inteligencia y voluntad. Libremente cada quien decidimos de qué vamos tomando forma. Entonces tú decides, nadie te obliga. No es que el otro me echa la culpa, es que es que tú me obligas, no. A lo mejor tú decides que el otro decida por ti, pero eso es decidir. Siempre vamos a tenerla, siempre vamos a decidir, pase lo que pase, estamos decidiendo. Y lo que decidimos es porque tiene que tener un valor. A lo mejor es un valor por nuestros hijos, es un valor por el bien mayor, es un valor por mi creencia, es un valor porque estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Nadie estamos juzgando el valor. El valor, si para ti tiene un valor, hasta das la vida. Por eso hay mártires, porque hasta dieron la vida. Nadie les obligó a quitar la vida. Los mataron porque ellos no querían negar a Jesús, no querían negar a la Virgen de Guadalupe y por eso hay mártires. Porque decían, no, a mí nadie me obliga a nada y libremente doy hasta mi vida. ¿Por qué? Por una creencia, por algo que yo creo que tiene un valor para mí. Entonces, las creencias automatizadas, las acciones realizadas con
componentes emocionales de la herida retroalimentan las creencias que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? O sea, esto es algo que yo ya interioricé y que aparte digo, y así tiene que ser, y así debe de ser, y así tendría que ser, y lo alimentan mis creencias y para mí tiene un valor, pero a veces si ese valor no es un bien nutricio para mí, a veces ni cuenta me doy. El cerebro no alcanza a distinguir si esto es bueno o esto es mal. El cerebro simplemente siente que es un lugar conocido. Tú estás con una persona, trabajo muchísimo con jóvenes y siempre mismo los jóvenes me preguntan y dicen, es que, a ver, ¿por qué busqué lo mismo? Por ejemplo, si yo ya sé que mi papá o mi mamá y vuelvo a buscar esa misma situación del que golpea o del alcohólico o de esta situación, porque el cerebro se siente seguro en lo conocido. El cerebro no sabe si eso es bueno o eso es malo. O sea, a ver, el cerebro no sabe si eso te va a hacer bien, te va a generar placer o te va a generar displacer. Simplemente el cerebro dice, aquí yo lo sé soportar, aquí yo lo sé lidiar, aquí yo me sé mover. Yo sé lidiar muy bien con el que grita, yo sé lidiar muy bien con el flojo, yo sé lidiar muy bien con el que me golpea, yo sé lidiar muy bien con el caos, yo sé lidiar muy bien con la tristeza. Según con lo que tú sabes, tu cerebro se acostumbró a vivir durante 10, 15, 20, 30, 50 años, los años que hayan sido, y sobre todo los primeros son los más significativos para el cerebro, ahí se guarda en ese cerebro límbico, decir, yo me acostumbré a vivir así. Y entonces se crean mecanismos de defensa, que es precisamente lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo hay comportamientos que podríamos decir que son comportamientos inadecuados, pero yo le pondré un poco más. Yo respeto lo de los autores. Ya cuando yo me pongo a escribir y haga mis propios libros, pues a lo mejor yo le pondría mecanismo de defensa por la herida. Gracias a esto estoy vivo. Hay quien le pone que son mecanismos tóxicos, neuróticos, enfermos. Yo la verdad, al, a- con lo vivido, porque bajo la experiencia vivida yo podría decir que fueron mis mecanismos de defensa para estar viva y para no hacer algo peor de lo que pude haber hecho. O sea, ¿por qué? Porque era hasta donde mi inteligencia, mi voluntad y mi razón me daba en ese momento. La edad que hubiera tenido no me daba para más. Yo reaccioné conforme las herramientas espirituales, psicológicas, bajo mi nivel de conciencia que yo tenía en ese momento. Esto es muy importante que lo puedan registrar. Todos reaccionamos según nuestro nivel de conciencia de ese momento, según nuestro rasgo de temperamento, que va a haber todo un módulo que vamos a ocupar no, ahí nos vamos a llevar 2 módulos completos, y si no, hasta un poquito más, de todos los rasgos de personalidad con luces y sombras, porque según también nuestro rasgo de personalidad, yo de ahí respondo. Entonces lo vamos a trabajar el día de hoy. Y dice así, dice, a ver, la sanación, que es lo que estamos pidiendo, y que la sanación es solamente con la gracia de Dios. Si yo quiero querer, Dios se encarga de todo lo demás. Tenemos, bueno, a ver, Pedro lo negó. Em, la mujer adúltera, Saqueo, Mateo era cobrador de impuestos. O sea, toda la historia de Jesús que vino a dar vida y vida en abundancia y a cambiar corazones, es que la sanación no significa que el daño nunca existió. Jamás es que Pedro negó que no era verdad que lo había negado, o sea, aceptaba que lo había negado, pero sino que aquello que nos dañó no controla más nuestra vida. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Judas no permitió la gracia de Dios en su vida. Judas no se sintió amado. Judas no aceptó la misericordia y el perdón. De hecho, yo tengo pacientes que me lo han dicho de los mismos confesores cuando se confiesan, cuando dicen que se confiesan y dicen, ¿sabes qué? Es que yo no me puedo perdonar, es que ya lo había confesado, pero, y le dice, ¿sabes qué? Es más pecado esto, que dice, me dijo el padre, que era más pecado que yo no aceptara la misericordia de Dios porque me vuelvo a confesar del mismo pecado.
y ya no lo estás haciendo. O sea, una cosa es que si lo sigues haciendo, no, eso es diferente, porque Jesús dijo, y ya no peques más. Pero obviamente que si vuelves a cometer el mismo pecado, pues vas y te confiesas y a partir de esto, pues te vuelves a levantar. Pero que si ya lo confesaste y sigues confesando algo que ya Dios te perdonó, pues hasta el Padre le dijo, no, es que ya más bien pide mejor, o lo que tienes que pedir perdón es porque no quieres aceptar la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso. Lo único que tenemos claro que las condiciones del Dios en el cual creemos que es el Dios de Jesucristo, porque es en el Dios que se nos reveló, en el Dios de Jesucristo, en el que creemos, existimos y somos, es un Dios de Jesucristo que nos vino a decir que Dios es amor, que es lo que más se repite en la Biblia, que es un Padre, que nos espera con los brazos abiertos y que es misericordioso y que no toma cuentas del pecado. Y hay mucho, y más, y que hasta todo les va a dar el mismo precio, el mismo pago. Aunque llegases a las 12 del día y los que llegaron a las 6 de la tarde y los que trabajaron media hora, les dio el mismo dinero. Y hasta les dijo, ¿me llamas injusto? ¿Yo que soy bueno? O sea, es mi gracia, soy yo el que decido. O sea, él tiene las capacidades de Dios, no nosotros. Eso nosotros nos atribuimos. Hay que dejar a Dios ser Dios. Y tenemos claro en Judas, quien no acepta que tu vida la siga controlando, claro que no hay esa gracia. Si nosotros queremos querer, Dios se encarga de todo lo demás. Quizá a veces puede haber situaciones difíciles, yo no estoy hablando de la situación de suicidios, porque eso es una enfermedad y también ahí Dios manifiesta su gracia y ahí hay cosas donde ya nuestra mente hace corte totalmente con la realidad, hace corte con todo y es donde más Dios abraza, donde más hay misericordia, donde más hay perdón en el daño, en la enfermedad, cuando no hay salud emocional. Y nosotros lo que queremos es una salud emocional, espiritual, psicológica y afectiva. Entonces, vamos, le seguimos aquí. No, yo ya dejé de ver la pantalla, no sé qué pasa. ¿Ustedes también? No me deja ver la pantalla. Déjenme ver si lo cancelo y me permite para que la puedan, para poderlo seguir viendo. Todo esto nosotros ya lo estuvimos trabajando y ahorita vamos a ver esto. A ver, vamos a empezar con algunas conductas. Ay, no me deja. Permítanme, ahorita, si no, ahorita la mando. O si no, se las voy diciendo aquí. A ver, va la primera conducta. Te voy a mandar el archivo, Graciela, a ver, Gisela, a ver si lo podemos compartir en la plataforma, porque no me está dejando mm, compartirlo. Te lo mando, por favor, y a ver si tú tienes oportunidad de compartirlo. Mientras voy a seguir con el tema y te lo mando y a ver si lo puedes compartir, por favor. Aquí está. Te lo voy a reenviar a tu WhatsApp. Ya va, Gisela, ¿sí? Bueno, entonces ya lo estoy mandando para que lo puedan poner. No entiendo por qué a mí ya no me permite seguir viendo. Bueno, mientras no lo comparten, yo dejo de compartir pantalla y yo sigo aquí con ustedes. En lo que nos comparten el video, igual sabemos que, a ver, entonces, aquí nos habla de que hay muchos comportamientos. Vamos a empezar con tres primeros de ellos. Hay tres que nos podrían indicar que dijimos que son mecanismos de la herida, pero el autor, yo respeto al autor y el autor le llama y dice que es un triángulo dramático, le llama, triángulo dramático de Karpman, tal cual. Así, o sea, existe este triángulo dramático que lo pone así, es el triángulo del drama de Karpman. Entonces, Karpman. Y nos habla que pueden ser tres actitudes. Una de ellas puede ser hacerme el, el que persigue, el que pelea, el que lucha, el que va tras el enemigo. Hagan de cuenta como que la situación o la realidad que le presenta enfrente a la persona y no sabe qué hacer con ella.
y le cuesta mucho trabajo aceptarla, hay tres rasgos de personalidad que vamos a respetar este autor. Entonces nos habla y dice que el primero es que la persona se hace totalmente agresivo contra la realidad, como si fuera se pone a pelear como si fuera un león contra la realidad. O sea, la realidad viene algo que te amenaza, algo muy devastador, algo que no soportas, algo que no puedes con ello, y la persona más se pone, más saca las garras, saca las uñas, grita más fuerte, entonces se pone en una actitud totalmente defensiva, ¿sí? Entonces ahí critica, juzga, castiga, reprocha, mm, eh, hace todo por echar culpa. Tú tienes la culpa. Es el que persigue, el que le dice, tú no haces bien las cosas, juzga, condena, culpa, se enoja, grita y se pelea con la realidad. Pelea y pelea y pelea y pelea y no descansa y termina. Imagínense, la realidad es la que es. No hay manera de cambiar. Y entonces 24/7 está peleando contra la realidad y se pelea y se pelea. Tiene mucho que ver con el rasgo de su personalidad. Cuando vemos del módulo lo veremos. Pero de todos modos, tratemos de identificar este rasgo de nuestra personalidad desde ahorita, ¿no? Pelea. Vemos otro que le llamamos el víctima. El víctima, el que se hace víctima, se menosprecia, se siente impotente que no puede hacer nada. O sea, la realidad la ve amenazante y dice, no puedo hacer nada. Yo no tengo las herramientas, no puedo hacer nada. O sea, se siente totalmente incapacitado, incapaz, dice, no, yo aquí soy impotente, no puedo hacer nada, se queja, pobre de mí, quiere que los demás lo compadezcan y hace todo por evitar responsabilidad, porque la diferencia, la victimismo, quien hace el papel de víctima, porque por algo es víctima, es porque no se quiere hacer responsable. La diferencia es ser victimista, a una persona que toma el papel de víctima es porque no se quiere hacer responsable. Y lo estamos diciendo, es un mecanismo de defensa por la herida. No es que yo lo haya hecho de una forma consciente, queriendo, pudiendo y sabiendo. No. Yo sentía la amenaza en mi cerebro reptiliano, se guardó en mi cerebro límbico porque yo no tenía más que hacer y lo único que a mí me salió bien por el rasgo de mi temperamento, por todo lo que acontecía a mi alrededor, a mí me salió muy bien no hacerme responsable y hacerme la víctima, desvalorizarme en todo, quejarme, todos me rechazan, nadie me quiere, no se dan cuenta, todo lo hago mal, todo es catastrófico, pensamientos catastróficos, todo pensando nada más en lo negativo y se desprecia y, y se siente totalmente impotente. No tengo ninguna herramienta para defenderme, como si fuera un bebé que ya tiene maestrías, carrera, doctorados o que trabaja en cualquier lugar y no, se siente un bebé que dice, yo no puedo hacer nada. Este es la víctima y ese fue su mecanismo de defensa. Y vamos al tercero. El tercero es un salvador. El salvador puede tener esta personalidad. Este dice del otro, ay, pobrecito, no puede. Él más bien menosprecia las posibilidades del otro, las características del otro, la edad del otro, las habilidades del otro. Este Salvador sí dice, si se enoja es mi culpa, si se ríe es mi culpa, si sucede, o sea, las consecuencias, todo, el Salvador se lo atribuye a él, porque lo que quiere es salvar, ¿sí? Él antes de que le pidan, ya está dando, ya está ofreciendo. Déjame ayudarte. Tú no vas a poder solo. Tú no sabes hacerlo solo.
Este Salvador de alguna manera tiene estas características que hemos dicho y que las voy a volver aquí ahorita a repetir. Y se pone que, como decir, a ver, yo lo quiero salvar porque si hace alguna acción equivocada, es mi responsabilidad. Si dice algo equivocado, va a ser mi responsabilidad. Yo voy a tener la culpa. Si tiene sentimientos de ira, de coraje o de tristeza, algo, yo lo tengo que salvar porque él no sabe manejar sus emociones. Las consecuencias de sus acciones, yo también me las atribuyo. Las creencias también su creencia, el error, lo que piensa, lo que siente. Yo me lo atribuyo porque lo tengo que salvar y aparte me hago, o sea, me la creo, estoy convencido que yo tengo que salvarlo, que el otro no puede, el otro no sabe, no puede y entonces yo estoy para resolver todo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana y a la hora que se pueda, yo voy a, yo lo voy a, yo lo voy a querer resolver. De aquí, no sé, Graciela, si puedas poner la presentación, se pudo, si no, pues, digo, Gisela, Sí, dame un segundo, bueno, ahí voy. ahí está bien, para que todos puedan ver. Entonces aquí continúa y dice, debido a nuestra historia, nuestra personalidad, nuestros miedos y heridas, vamos configurando modos de reacción que dificultan el camino del amor. Como siempre, el primer paso es identificar nuestro modo de reaccionar. Cuándo lo hacemos y con qué intensidad, para poder elegir movernos de modo distinto, para generar el real bienestar. Estamos entendiendo que estos fueron mecanismos de defensa por la herida, por la situación, porque nos es muy amenazante la realidad. Y yo me puedo hacer una pregunta y decir, a ver, si yo no tuviera miedo, ¿qué haría? Porque quizá muchas veces abajo de esto hay miedo. ¿Podemos avanzar más, por favor? Sí, un poco más, vamos más. Un poquito más. Aquí están, miren, véalos estos tres, ¿sí? El que persigue, estos son, ¿sí? El que persigue, el que salva y el que se hace víctima. Ya los pusimos. El que persigue es el que pelea, el que critica, el que desprecia, el que siempre tiene los guantes de guerra y echa la culpa al otro, si pelea, pero es desgastante. El víctima, también ya hablamos del víctima y ahorita vamos a hablar más. Y por último, del que quiere salvar, porque siente que solo el otro no va a poder. Y hasta siente que siendo así, se siente que sirve, siente que está haciendo un bien. Y esto es lo que estábamos ahorita. Debido a nuestra historia, nuestra personalidad. Entonces, como siempre, el primer paso es identificar nuestro modo de reaccionar. ¿Cuándo lo hacemos y con qué intensidad? Para poder elegir movernos de modo distinto, para poder generar realmente el bienestar. La intensidad de estos comportamientos o reacciones nos dicen la profundidad de la herida que cargamos. Estos comportamientos es por la profundidad de la herida que cargamos. Yo creo que alcanzamos a avanzar uno más, unos minutitos. Aquí viene otro, el control. Me pasa aquí. Fíjense lo que dice el control. Usa el control para asegurarse que él o los demás mantendrán los compromisos y se moverán de una forma esperada. Antes que romper un compromiso, prefiere no comprometerse, ¿sí? Controla, el controlador exhibe fuerza, exhibe poder para decir, yo soy el responsable, pueden confiar en mí. Con su seguridad parece decir, mírenme, soy capaz, tiene mirada intensa. Con la sola mirada mantiene a los demás a distancia, intimida a los demás, se protege para no mostrar debilidad o impotencia.
hace lo posible por ser persona fuerte, responsable, importantes, no admite cuando seguido se traiciona a sí mismo o a los demás, porque el control, él también, así como controla, también controla a los demás. Se controla a sí mismo, este es otro mecanismo de defensa, el control. Se justifica con excusas para no reconocer haber traicionado y puede recurrir hasta las mentiras por seguir queriendo controlar. Es el que crea mayores expectativas en quienes lo rodean, porque suele prevenir todo para controlar. O sea, todos los demás esperan que él diga la última palabra, espera que él sea, porque quiere llevar el control, como esto de fuerza, de que él puede, de que él sabe, pero felices los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Su mecanismo de defensa ante la realidad tan amenazante cuando era niño o cuando era adolescente hizo control y ve estas expectativas una oportunidad para ver si así hace bien lo que debe de hacer. Como los demás de todos modos ya esperan de él, entonces él ve esta oportunidad y quiere seguir controlando. Hay un poco más del control. Muestra poca paciencia con personas más lentas, es impaciente y se molesta cuando las cosas no van a la velocidad que él desea. Es rápido en sus actos y le cuesta estar con personas que se toman mucho tiempo en explicar o para algo, ¿sí? No tiene paciencia. Cuando las cosas no van según sus expectativas, puede ser violento o agresivo, puede pasar de un momento a otro de amor o atención o montar en la cólera, ¿sí? O sea, de repente puede tener como estas situaciones por el control, por lograr lo que quiere controlar, suele adelantarse y prever todo, no le gusta dar cuentas a nadie, no tolera que le mientan, aunque él lo haga sin reconocerlo. Le gusta llegar temprano para tener el control de todo. No le gusta retrasarse ni que los demás lo hagan. Se molesta más rápidamente con las personas del sexo opuesto. Le cuesta trabajo confiar en los demás y supervisa que todo vaya conforme a lo que él espera. Es muy exigente. Nomás no terminé de leer. Es muy exigente, tiene el alma de líder, le gusta dirigir y necesita su espacio. De repente se puede alejar. Ustedes la van a tener, ¿eh? Ahorita se las voy a mandar a todos para que la puedan también tener. Y aquí en el control, su herida se activa cuando está con alguien que siente que no cumple sus compromisos, que no le respalda o no está a su lado. Detesta la cobardía y la falta de valor de alguien, le gusta decir la última palabra, cree que debe ayudar a los demás a organizar su vida, pero por control, y con esto se siente más fuerte que los demás. Se ocupa de los asuntos de los demás para no sufrir desilusión, o sea, controlar, porque si algo no está bien, aquí la situación es el control. De las primeras tres hay una característica y las tenemos que identificar. Y de aquí son otras cinco. Estas las maneja un autor y el otro la maneja otro autor. Entonces, las primeras tres de ese autor, identifiquemos en nuestro comportamiento hoy de adulto por la herida de esos tres, o yo salvo, o yo soy víctima, o yo me peleo con la vida. Y este es otro de otro autor que es o yo controlo. No da oportunidad, ¿sí? Y vemos también lo del victimismo. Pero hasta aquí yo quisiera terminar la clase de hoy para después tener tiempo a ver ya con más rasgos detallados todo lo del victimismo y las otras. Son otras seis conductas y cada quien nos vamos a ir ubicando, pero ahorita en estas primeras para poderlas trabajar. Yo ya me quedo en el grupo para hacer todo el trabajo de sanación, todo el trabajo ya de poner ejemplos, de podernos ir ya a la vida práctica, de cómo vivirlo, cómo sanarlo y qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas si nos damos cuenta que tenemos algún rasgo de estos comportamientos. Bueno, pues agradezco